Este es el ministerio La Voz de Orión hoy, con la presentación del libro titulado El despertar del Apocalipsis, un estudio bíblico dirigido a descifrar las profecías bíblicas para el fin de los tiempos. Esta obra ha sido escrita y es narrada por Néstor Gaya. Si desea más información, visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Capítulo 2. 7 años de juicio. La horrible pesadilla del rey Nabucodonosor. El capítulo 4 del libro del profeta Daniel narra la historia de la soberbia, locura, humillación y ensalzamiento del rey Nabucodonosor. Existe una estrecha relación entre ciertos eventos de la vida del monarca de Babilonia y los eventos que han de acontecer al fin de todos los tiempos. El rey Nabucodonosor es una figura representativa en la historia de toda la humanidad. La vida de muy pocos personajes bíblicos o no bíblicos han tenido tanta incidencia en el desarrollo de la humanidad. Vivió entre los años 630 al 562 antes de Cristo. Gobernó y construyó el imperio babilónico que heredara de su padre Nabopolassar, un general caldeo que mostró destreza para la guerra, conquistando tras la muerte del rey de Asiria, Asurbanipal, las tierras de Mesopotamia, Siria, Palestina, y se proclamó soberano de Elam. Nabucodonosor es uno de los gobernantes más conocidos de la antigüedad, debido a sus proezas arquitectónicas, grandes edificaciones y conquistas militares en las que se cuentan la toma de la ciudad de Jerusalén en el año 587 a.C., las historias narradas acerca de los jardines colgantes de Babilonia, obra de su genio artístico, parecieran surgir de un cuento de hadas más que de la realidad misma. Su historia lo muestra como un verdadero arquitecto y hombre visionario, con dominio absoluto de las tierras conquistadas bajo su reino. Temido y admirado por sus enemigos, no parecía tener rival que lo enfrentara en el campo de la guerra. De él dicen las sagradas escrituras, cito: «Y por la grandeza que Dios le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba». Daniel capítulo 5, versículo 19. Era un hombre audaz, capaz, brillante y con una profunda devoción por lo sagrado. No obstante, hay un capítulo en la vida del rey Nabucodonosor
que si no hubiese estado registrado en la Biblia, la mayor parte de nosotros no le daríamos credibilidad y terminaríamos aceptándolo como uno de esos tantos relatos de la mitología griega. En el capítulo 4 del libro del profeta Daniel, podemos notar que el monarca de las tierras de los caldeos estaba viviendo la mejor etapa de su reinado. Dicho por sus propias palabras, cito: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Daniel capítulo 4, versículos 1 al 3. Y en el versículo siguiente es más específico al declarar, cito: Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Daniel capítulo 4, versículo 5. Pese a que el rey Nabucodonosor pareciera dar honra y gloria a Dios por sus logros personales y por toda la gloria de la cual se estaba beneficiando, hay un notable acento de soberbia en sus palabras cuando dice: Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. De hecho, la continuación de los hechos subsiguientes en la vida del rey así lo demuestran. Dios le había otorgado al monarca de Babilonia reinos y privilegios como a ningún otro monarca. Le podríamos llamar con el calificativo de el rey de oro, puesto que ningún otro gobernante habría de poseer tanto oro en su reinado. Además, bajo su mando se cobijaban pueblos y naciones, quienes se sintieron complacidos de estar bajo su reinado, al tiempo que proporcionaban prosperidad y gloria al reinado del rey Nabucodonosor. Era un reinado bien solidificado, con una ciudad amurallada, con edificaciones muy labradas y muros coloridos, con jardines colgantes y animales exóticos y miles de siervos que mantenían reluciente al imponente imperio. Tanta belleza y exuberancia fueron conquistando poco a poco el corazón del rey Nabucodonosor. El síndrome de Lucifer, la soberbia, le fueron socavando el alma y rápidamente empezó a engrandecerse en su interior, al tiempo que se olvidaba de aquel quien lo había elevado entre las alturas y había colocado a sus enemigos grilletes en sus pies y quebrado sus arcos y arrebatado las fuerzas de sus jinetes con sus caballos. No tardó mucho tiempo
para que la mano de Dios viniera a arrebatarle lo que se le había dado. Cuentan las sagradas escrituras que en los días en que el rey Nabucodonosor gozaba a plenitud de su estancia en su palacio, tuvo un sueño que lo perturbó e inquietó sus pensamientos. Cito: vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Daniel capítulo 4, versículo 5. Aquella no era la primera vez en que Dios le hablaba al monarca babilónico. Algunos años atrás, Dios le había dado a conocer a través de un sueño una imagen metalizada con la representación de todos los reinos que habrían de acontecer hasta el fin de todos los tiempos, incluyendo el suyo. Este sueño también relacionaría su vida personal, estableciendo un paralelismo entre su reinado y una nación que habría de existir al fin de los tiempos. Una nación que florecería entre las demás naciones, con un crecimiento asombroso, un desarrollo económico pujante y una constitución con una carta magna que defendería la libertad religiosa, el derecho a la vida, no admitiría causa de persecución sin la existencia de una causa o delito, rechazaría la crueldad o discriminación racial, pero que llegado el fin de los tiempos, pisotearía el derecho de sus ciudadanos, beneficiaría a los más ricos, echaría por el suelo la libertad religiosa, al mismo tiempo que le daría preferencia a la promiscuidad y confusión sexual. Y como si esto fuera poco, sus gobernantes llegarían al más bajo nivel de moral social y abusos de autoridad. Una nación que alguna vez había sido fundada con bases en el cristianismo, se casaría con el mismo enemigo, levantando una estatua del querubín caído, su marido Lucifer, en el corazón de su ciudad, capital del mundo. El monarca de Babilonia sería la representación escénica de los castigos que le acontecerían no solo a esta nación, sino también a todos aquellos que como Sodoma y Gomorra se jugaron sus vidas entre copas de vino, lujuria, muerte, placer, abusos y diversión. La suma de sus pecados, habiendo llegado al trono de la gracia y habiendo colmado la paciencia de Jehová de los ejércitos, recibirán las consecuencias de su extravío. Así lo declaran las Escrituras. Cito: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25. Al estudiar el segundo sueño del rey Nabucodonosor mencionado en el relato bíblico, notamos las grandes similitudes entre las características mencionadas en este sueño y el nacimiento y desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin tener que aferrarnos a emociones de cuestiones religiosas, basémonos en los hechos de la historia. Los Estados Unidos se formaron como nación con la Declaración de Independencia por parte de 13 colonias británicas establecidas al noroeste de este país un 4 de julio del año 1776. A partir de esta fecha, la naciente nación emprendería un crecimiento y desarrollo que se convertiría en la envidia de los países europeos, pero no sin antes tener que enfrentar los conflictos y guerras de independencia contra el gobierno británico. En el año 1777, las 13 colonias se enfrentan a los ingleses en el conflicto bélico conocido como la Batalla de Saratoga. Y en el año 1781, los ingleses son nuevamente vencidos por los colonos en la Batalla de Yorktown. Como resultado, 2 años más tarde, los ingleses reconocen finalmente la independencia de los Estados Unidos. No obstante, los ingleses volverían al ataque en el año 1812 para salir nuevamente vencidos. Lo que los ingleses habían visto como un grupo de colonias que no podrían resistir el ataque de sus tropas, terminaron victoriosas en las batallas en las que se les enfrentaron. Bajo situaciones de carácter político y contratos, Estados Unidos logra hacerse de lo que era para el momento el estado de la Florida, que inicialmente había sido conquistada por España. Ya en el año 1803, los Estados Unidos había comprado el estado de Luisiana a Francia por $15 millones de manos del entonces emperador Napoleón Bonaparte. Con la salida de los españoles de las Islas Filipinas en el año 1898, Estados Unidos pone los ojos sobre el archipiélago, colonizándolo hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1946. Pero el pujante desarrollo de esta nación apenas daba sus inicios. A partir del año 1849, en los Estados Unidos comienza a originarse un progreso industrial que le daría al país las herramientas de su liderazgo como nación. Líneas ferroviarias y carreteras que cruzaron toda la nación permitieron el flujo del comercio con mayor rapidez. La noticia que había oro en California
provocó la ambición de comerciantes y forajidos, quienes emigraron en masa. Entre los años 1810 y 1821, México había logrado su independencia del gobierno español. Más tarde, los Estados Unidos entraría en guerra contra el país azteca, arrebatándole 7 estados mexicanos en los que se encontraba el estado de California. La flameante nación iba conquistas tras conquistas. De hecho, desplazó de sus tierras a las tribus indígenas que poblaron gran parte del centro del territorio norteamericano. A mediados del siglo XIX, entre los años 1861 y 1865, la nación se ve envuelta en una guerra que tarde o temprano iba a desencadenarse debido a las grandes injusticias cometidas contra los hombres, mujeres y niños afroamericanos. La nación se ve dividida y se enfrenta en una guerra entre hermanos que dejó más de 600,000 muertos. Finalmente, el liderazgo del presidente Abraham Lincoln logra la emancipación de los afroamericanos. Pese a los conflictos internos, la nación seguía creciendo. En un 30 de marzo del año 1867, los Estados Unidos compran Alaska de manos de la nación rusa por $7.2 millones, que al momento de la transacción muchos calificaron como una locura debido a la inhóspita condición de esas tierras. Otra conquista se lleva a cabo a finales del siglo XIX, cuando en una guerra contra España, los Estados Unidos logran la retirada de los españoles de Cuba, aunque más tarde los papeles se le invertirían con la isla cubana. No obstante, Puerto Rico y Hawái pasarían a formar parte de la joven nación. Por otra parte, la llegada de inmigrantes de toda Europa, en los que se destacan creyentes cristianos y judíos, cooperó a la población estadounidense. Se calcula que más de 30 millones de inmigrantes se habían desplazado desde Europa con la promesa de una vida mejor, de libertad y prosperidad. Entre las nacionalidades que inmigraron se destacan italianos, británicos, japoneses, alemanes, húngaros, irlandeses y polacos. Aquellas personas estaban formando las bases de lo que sería una nación conocida por sus fundamentos religiosos. Un crecimiento económico colocó a principios del siglo XX a Estados Unidos sobre sus rivales europeos, pero la depresión económica del año 1929 hundió a la nación en una crisis sin precedentes. Estudios indican que la producción industrial se redujo a un 50%, los salarios a un 60%, las inversiones comerciales prácticamente desaparecieron, miles de bancos cerraron sus puertas y alrededor de 100,000 empresas quebraron. Sin embargo, con la llegada del presidente Franklin Roosevelt al poder en el año 1933, una política de recuperación comienza a tener efectos positivos y la golpeada nación empezó su recuperación. La Primera y la Segunda Guerra Mundial afectaron duramente al continente europeo, a los Estados Unidos y al mundo entero,
No obstante, esta nación seguía manteniendo su liderazgo político y económico. Pero con la detonación de la primera bomba atómica sobre ciudades civiles japonesas un 6 de agosto del año 1945, los Estados Unidos de Norteamérica comenzaban a mostrar su degradación moral y espiritual. Nunca antes en la historia se había interpretado tal acto genocida y criminal como una defensa personal justificada. Quizás los Estados Unidos era la nación con más iglesias cristianas en sus territorios. Muy pocas naciones se habían destacado tanto por su devoción espiritual. Una de las naciones con menos pobreza per cápita, con un sistema de salud envidiable por los países pobres y desarrollados. Tantas eran sus ventajas que se le llegó a catalogar como el país de las oportunidades. Pero sus fundamentos habían sido socavados. La promiscuidad sexual, el consumo de las drogas, la corrupción administrativa, la discriminación racial, la evidente guerra interna contra los principios morales y la profanación de lo sagrado eran señales indiscutibles del inminente justo castigo divino. El sueño del rey Nabucodonosor pareciera estar describiendo más a la nación estadounidense que al reinado del monarca de Babilonia. El relato bíblico cuenta que el rey había llamado a los sabios y adivinos de Babilonia para que le interpretaran su sueño. Pero viéndose incapaces de dar a conocer al rey su significado, llamó al profeta Daniel, a quien le dijo, cito: «Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne». Daniel capítulo 4, versículos 10 al 12. Los detalles señalados en el sueño del rey describen con precisión lo que alguna vez llegara a ser los Estados Unidos de Norteamérica. Una nación que pareció surgir milagrosamente de la nada con solo una base de 13 colonias británicas, llegando a desarrollarse de tal manera que se convertiría en la nación más grande en términos de recursos y poderosa del mundo moderno. Ahora bien, la representación profética del sueño del rey Nabucodonosor difiere en el sentido que en su caso personal estaba siendo directamente aplicado al rey mismo. Pero otra aplicación estaría dirigida no solo a los Estados Unidos de Norteamérica, sino también a todo el mundo. Dios estaba mirando hacia el destino de la humanidad y su salvación, pero también pagaría a cada quien según sus obras. A los que con honra y rectitud recompensaría con honra y rectitud.
a los que con iniquidad y muerte pagaría con iniquidad y muerte. La sentencia divina es precisa al declarar, cito, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23. La segunda parte del sueño del rey Nabucodonosor se transforma en una horrible pesadilla para el monarca. Veamos su continuación. Cito: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel capítulo 4, versículos 13 al 17. El rey Nabucodonosor se había apartado de los designios del Dios de los cielos, pese a todas las señales y maravillas de las cuales había sido testigo. La mayor prueba de todo esto es que al momento de este sueño procuró la ayuda de sortílegos y adivinos, que realmente eran personajes que se dedicaban a consultar las tinieblas y a los muertos antes de ofrecer sus consejos al rey. Además, eran adoradores de toda clase de dioses estercolizos. Entre otras palabras, el rey Nabucodonosor estaba teniendo alianzas con el príncipe de las tinieblas. Las escrituras narran que Daniel, al escuchar el sueño, se perturbó en gran manera. Mientras el rey estaba narrando su sueño, Dios le iba revelando al profeta todo lo concerniente en relación al mismo. Daniel estaba pasmado y hasta tembloroso. Lo que se veía venir sobre el monarca de Babilonia era espantoso, algo nunca visto. Tal castigo superaba la imaginación de la mente humana. La expresión devastadora en el rostro del profeta Daniel, también conocido como Belsasar, no pudo ser desapercibida por el rey, quien al verlo le dijo, cito: no te turben ni el sueño ni su interpretación. Daniel capítulo 4, versículo 19. América para los americanos. Lo mismo que el rey Nabucodonosor, la nación a la cual Dios
había bendecido desde sus inicios, se había olvidado de los mandamientos divinos al tiempo que hacía alianza con el príncipe de las tinieblas. Se olvidó de la gracia que la había sostenido, anuló los estatutos de su Dios y dio a beber el vino adulterado de su copa a otras naciones. Su pecado no podría pasar desapercibido ante los ojos del Altísimo. El profeta Daniel no solo estaba viendo el devastador futuro cercano del monarca, también sus pensamientos se remontaban al fin de los tiempos, cuando la justicia divina vendría sobre las ciudades de pecado. Había pasado cerca de 1 hora desde que el rey le había revelado al profeta su sueño, y Daniel permanecía atónito y perturbado por lo que se le había revelado y la interpretación del sueño. Finalmente, Daniel se compuso de ánimo y dijo al rey Nabucodonosor, cito: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Daniel capítulo 4, versículos 19 al 25. Un sentimiento de muerte y dolor invadía el corazón del rey Nabucodonosor. Asustado y agobiado, sin fuerzas para levantarse, permaneció inmóvil mientras Daniel concluía su intervención. Cito: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh Rey,
acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel capítulo 4, versículos 26 y 27. Al concluir su intervención, Daniel salió de la sala real casi sin fuerzas, a causa de la revelación y la interpretación del sueño. Al profeta Dios se le había revelado todo lo que habría de acontecer con el rey Nabucodonosor y con todos aquellos que rehúsen la verdad, la justicia y la misericordia. La sentencia ya estaba pronunciada. Nada ni nadie, ni ángeles, ni potestades encima o debajo de la tierra podrían anular el justo juicio investigador del Creador del universo. Daniel llegó a sentir una gran admiración y respeto por el monarca. Era un personaje a quien Dios había elegido para dar a conocer al mundo las profecías de los reinos venideros y la culminación gloriosa de su reino. Habían pasado solo 2 meses cuando el rey Nabucodonosor nuevamente se paseaba por el palacio real de la ciudad de Babilonia contemplando su hermosura. La ciudad era digna de admiración y repleta de encantos. El profeta Isaías, señalando la gran ciudad, dijo, cito, «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos». Isaías capítulo 13, versículo 19. En tan corto tiempo el rey se había olvidado de la sentencia divina y el consejo del profeta. Dicen las sagradas escrituras que en aquel momento, cito, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel capítulo 4, versículo 30. El rey Nabucodonosor no quiso dar gloria a quien gloria le dio, Jehová de los ejércitos. Narra el texto bíblico que, cito nuevamente, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Daniel capítulo 4, versículos 31 al 33. La descripción del párrafo bíblico parece novelesca, como sacada de una historia fatídica y surrealista, pero nada tan cierto como la realidad. La mano de Dios vino sobre Nabucodonosor como había sido pronosticado. 7 años de inconsciencia animalesca vinieron sobre él.
el que había sido el monarca más prestigioso de Babilonia, ahora se desplazaba entre los montes circundantes, habitando entre animales, cobijado por el rocío de la noche, hambriento y desnudo. Los que lo veían conocían la profecía y esperaron por 7 años su regreso humillante. A su retorno, Dios le regresó todo lo que anteriormente había poseído. Su gloria y majestad fue restituida y hasta sus siervos, gobernantes y consejeros le buscaron. De su propia boca exclamó, cito: «Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades». Daniel capítulo 4, versículo 34. Al final de su elocuente discurso termina diciendo, continúa la cita: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia». Daniel capítulo 4, versículo 37. Los 7 años que el rey Nabucodonosor pasó entre las bestias del campo y teniendo como morada los bosques, extraviado en la locura y sin razonamiento humano, son la representación del castigo divino que vendrá al fin de todas las cosas sobre todos aquellos que, viendo las señales de los tiempos, permanecieron en su locura y falta de razonamiento, envaneciéndose en sus placeres y deleites personales, y se olvidaron del Dios que los creó, y llamaron a la tierra madre, y al diablo dieron sus designios. Los últimos 7 años de la historia humana estarán marcados de mucha gracia divina para los que gracia divina procuren, y de plagas y tormentos a los que desprecien la gracia divina del Cordero inmolado y procuren la destrucción de su pueblo. La balanza será justa, como Dios es justo. Fin del capítulo número 2, titulado 7 años de juicio.